Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición y a un nuevo año de Desbordados. Desbordados, aquí estamos de vuelta al cabo de 3 meses. Estamos ahora de vuelta con la compañía. El año pasado estuvimos saludándolo, estuvimos siguiendo su recuperación de una serie de percances que tuvo de salud, pero está con nosotros nuevamente Alejandro Matbexuk, nuestro productor, nuestro referente en estos programas que hacemos aquí en Ecomedios. Y bueno, desde ya lo saludo y le doy la bienvenida, la vuelta al aire aquí en Ecomedios, en el programa Desbordados. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Y te cuento una cosa, y ya te habrás dado cuenta, obviamente, porque incluso estando uno en la casa se da cuenta de eso. Sí. Sigue el verano. Sí, El almanaque nos está engañando, nos dice que estamos en otoño, pero no, el verano persiste. No. Pero quedad tranquilo, ya llegan los fresquitos. A partir de la semana que viene, la temperatura empieza a bajar decididamente, va a bajar de los 22, 21 grados, que es lo normal en esta época, y va a bajar hasta una mínima de 8 grados que hace un largo tiempo que no veíamos. Pero antes de seguir hablando sobre el programa y sobre las cosas que vamos a tocar, creo que hoy tenemos una cantidad de cosas para contarle a la audiencia importantes, porque hoy fue un día muy económico, ¿no es cierto? Pero quiero contarle a los oyentes, a quienes nos están sintonizando por primera vez en el día de hoy, quiero contarles que Desbordados se llama así porque procuramos dar una respuesta a quienes se quieren informar con información relevante en materia económica, en materia política, y en lugar de desbordarte con más y más datos, ¿no? ¿A qué lo llamamos relevante? Bueno, aquella información que impacta o que producirá cambios en tu bolsillo, tu estilo de vida. Y precisamente por eso decimos que estamos desbordados de tantas palabras, y palabras inútiles, desbordados de tantas risotadas inútiles, de tanta pavada que solo sirven para algún anecdotario o para cobrar el silencio, muchas veces agradable, ¿no es cierto? El silencio o no, pero al final que no sirven para nada, no sirven para adoptar alguna decisión medianamente racional. Es decir, aquí tratamos de unos pocos temas, no todos. Si vos querés enterarte de todo lo que pasa, no nos sintonicen a nosotros. Nosotros vamos a tocar aquellos temas que consideramos nosotros que son los relevantes. Una selección modesta que consideramos que es importante, sin tanta zaraza, ¿no es cierto? Y lo hacemos 3 tipos que considero que tenemos alguna rigurosidad en materia de periodismo económico. Tanto Sergio Cerrichio como Mariano Gorodich son 2 periodistas de reconocida rigurosidad en materia económica, en materia política. Y en los controles, bueno, el controles es lo que hay. Tenemos al señor Gerardo Subirana, bueno, que nos va a acompañar
todos los jueves, ¿no es cierto?, en este horario. Señores, sin más dilaciones, vamos al tema que nos ocupa en el día de hoy. ¿Y cuál es el tema que nos puede ocupar en el día de hoy? Y el tema que nos ocupa es el mismo de siempre, viejo. Estamos hablando del dólar. El dólar sigue dando vueltas y nos está volviendo locos, ¿no es cierto? Porque el dólar estuvo durante mucho tiempo absolutamente planchado, pero ahora, aún haciendo un esfuerzo de imaginación enorme, nadie se anima a pronosticar seriamente de cuánto costará la semana que viene el dólar en Argentina, ¿no es cierto? Nosotros tampoco. Cuando No se porque habla... arranque... ¿Cómo, perdón? No, que digo que cuando se habla mucho del dólar es una mala noticia para Argentina. Es una mala noticia, pero en definitiva estamos hablando de un precio dentro de la economía, que sirve como referente para muchísimos precios. Pero fíjate vos que el dólar estuvo absolutamente planchado, pero los precios siguieron aumentando. Bueno, ese es uno de los pronósticos o diagnósticos. Sí. Una de las lecturas, creo yo, fallidas que hizo el gobierno en estos últimos, te diría, 6 meses aproximadamente, sí. Y eso se refleja incluso en el apuro que tuvo para bajar la tasa de devaluación mensual, que a partir de febrero, ¿te acordás que era desde el inicio del gobierno? Sí. Desde el inicio del actual programa económico era del 2% mensual, el tipo de cambio oficial se iba devaluando muy lentamente contra una inflación que obviamente fue mucho mayor y por eso el país se fue encareciendo en dólares. En un momento del gobierno, el propio presidente... Lo cierto es que nadie a estas alturas sabe cuál será la hoja de ruta de este gobierno en materia cambiaria. Lo único que tenemos en claro es el hecho de que así como vamos, las cosas no pueden seguir. Lo mismo saben los importadores que anticipan todas las compras que pueden, pagándolas con este dólar de morondanga. Y los exportadores que demoran sus ventas al exterior porque están ilusionados de que los dólares de mañana se les liquidarán a un precio mucho más bajo que los 1.100 pesos, para ir redondeándolo hasta ahora, ¿no es cierto? Porque el gobierno necesita divisas para pagar algo la deuda externa y para mantener las tasas de los créditos en niveles del 33%, estoy hablando de tasas para 33% a un día, ¿no es cierto? Hasta la semana pasada, desde que asumió este gobierno, el dólar oficial, como bien lo decías vos, había ajustado el 2% hasta febrero, 2% mensual, y últimamente el 1%. Lógicamente, que con una tasa de inflación del 67%, estamos hablando de la inflación de febrero, una evaluación del 1 o el 2% resultó ser ridícula. Porque no necesariamente se tradujo en un retraso del dólar, que se sabe, la corta o la más corta, se cobra su precio en términos de programa económico, cuando no, se cobra la cabeza del ministro de Economía o del propio presidente de la República. Si no me lo crees, preguntale a Fernando de la Duda, qué le pasó. No hay que engañarse. Hoy el dólar vale en valores constantes solo la mitad de lo que costaba el paralelo cuando asumió este gobierno en diciembre del 2023. Y hay que decirlo para entender lo que pasa. El gobierno hizo todo lo que pudo, todo lo que se le ocurrió hacer en materia fiscal, y lo hizo medianamente exitoso. También completó con mesura monetaria, bueno, todos estos meses de trabajo, pero claramente abusó del congelamiento del dólar para parar la inflación. Bueno, esa ansiedad por bajar la inflación, porque considera que es su gran éxito, es lo que le está jugando en contra en estos momentos. Hay algo que se está dando respecto de lo que va a pasar con la política cambiaria, que va a pasar con el dólar. Hay algo que hay bastante coincidencia, Alejandro, y es que el fondo le está pidiendo, el consenso de los economistas se lo estaba sugiriendo, era que va a terminar, vamos a ver qué sucede, si lo van a anular parcialmente o lo van a anular del todo, el llamado blend, esta posibilidad que le dan a los exportadores de liquidar el 20% de lo que exportan por el mercado de contado con liquidación, con lo cual hacen un promedio superior al tipo de cambio oficial. Cobran un dólar un poquito más alto que los demás. Claro, y con eso la utilidad que le daba el gobierno a eso era que eso mantenía
más o menos ofertado al mercado de dólares y tranquilizaba el mercado de dólares. Y después tuvieron el blanqueo que les dio muchos dólares, que entraron muchos dólares a los bancos los prestan, eso circula y el Banco Central los compra. Pero bueno, ese puente, como lo llamó un análisis de la consultora 1816, ese puente se está terminando. Y Está requebrajando, claro, por supuesto. Necesitan otro. Porque, mira, claramente, bueno, la inflación te decía que es del 67%, la de febrero, anual, digamos, ¿no? 67% Claramente, anual, 67%, últimos 12 meses. 67 es un crecimiento de precios internos muy inferior al que nos legó Alberto Fernández, que no nos olvidemos, en diciembre, en el momento del recambio presidencial, la inflación estaba en el 1.481% anual. Eso surge del 25,47% mensual, con el que nos habituó Alberto, haciéndonos el verso, contándonos la historia, una historia que claramente todo el mundo nos damos cuenta que era una mentira, ¿no? Lo cual hacía ilusoria cualquier tipo de racionalidad sobre la situación económica. Pero esto es lo más importante, me parece, sea el 1.481% de inflación anual o el 67% de inflación anual de este gobierno, ninguna de las dos variaciones de precios permite albergar alguna perspectiva de confianza sobre el contexto, y mucho menos cuando nadie sabe cómo o cuándo será la salida del cepo cambiario, ¿no? Claro, Tan complicada. Y una cosa es, Alejandro, que te hubieran dicho allá por mediados de 2024, en general este año va a terminar en el 120, 130%, terminó en el 109. Y el año que viene vamos a bajar a 50, 40, porque este proceso es lento. Pero este gobierno se apresuró y llegó a decir que la inflación va a ser del 20 y pico %, que va a ser inferior al 30 este año. Y eso lo forzó a su vez a querer anclar todo con el dólar. Y eso es lo que es la dificultad que tiene ahora, que no puede hacerlo. Este cuento ya lo vivimos muchas veces, que no somos un poquito entrados en años, un poquito digo, no me refiero a vos, Sergio, me refiero a mí. Bueno, lo hemos visto varias veces, que los ministerios de Economía, bueno, lo que hacen es congelar el dólar o lo atrasan, y entonces, bueno, lógicamente que los precios no aumentan, deja de aumentar y sigue la fiesta. Ojo, que hay hay un gran cambio de la forma de encarar esto, es, bueno, reducir algunos impuestos, pocos, no suficiente, pero se hace algo en lo fiscal, y alguna mesura monetaria. Antes era una cosa que todo el mundo emitía lo pavo, lo tonto. Che, ya que estamos, ¿por qué no apretás un poquito y empezás a meterle más pesos a la economía? La situación cambiaria de hoy llegó a tal punto que el ministro de Economía, Luis Caputo, debió hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional para decir, che, algo tenemos que hacer acá, porque ustedes van a demorar algún tiempo, probablemente aprueben esto en mayo. Bueno, salió a hablar una conferencia de prensa, una conferencia de seguros realizada en la bolsa, y ahí dijo que el fondo le prestará a la Argentina 20.000 millones de dólares, de los cuales hay unos 8.000 que se estima que serán usados para fortalecer el Banco Central. Pero además dijo que estamos negociando también con el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, un paquete adicional, tanto de libre disponibilidad como de reforzar la reserva del Banco Central. Está bien, el Banco Central, el Banco Mundial, el BID, todos estos organismos no aportan mucho, pero suman. O sea que los dólares esta vez vienen en serio. Es importante poner esto en perspectiva, dijo el ministro. Algunos hablaban de una devaluación del 30% o más. Dijo el ministro de Economía, que estos rumores no tienen fundamento. Vaya a saber si se le puede creer o no, porque después de que terminó esta zaranda la información que dio a conocer el ministro, bueno, el dólar
volvió a empinarse con el mercado mayorista, y el riesgo país también empezó a aumentar, bajaron los títulos públicos, bajaron las acciones. O sea, hay algo ahí que no termina de cerrar. ¿Por qué no termina de cerrar? Simplemente porque la información que estás dando no es suficiente. Estás diciendo que te van a prestar 20.000 palos, pero no sabes a cómo, de qué manera hay que devolverlo. En fin, digamos, me van a prestar, ¿y qué hacemos? Bueno, Lo cierto es que después de esto habló, luego de los carceos del mediodía, el dólar volvió a operar al alza. Las acciones y títulos públicos operaron equilibrados, algunos a la baja, o sea, y la frutilla del postre de una jornada cambiaria muy tensa fue que hoy se fugaron del Banco Central 84 millones de dólares más. Ayer fueron 48, hoy 84. Invirtieron el número. En lugar de 48 es 84 hoy, y las reservas cayeron mucho más, cayeron alrededor de 300 millones y se quedaron perforadas en los 26.000 millones negativos. O sea, hoy los mercados arrancaron mal, muy mal, y lo que hizo el ministro de Economía fue darle un poco de paño frío, pero eso no fue suficiente. Después de la conferencia de Caputo, el dólar libre bajó a 1.300, pero subió el dólar futuro. Y la postura de Caputo fue apuntalada por nuestro colorido presidente Javier Milei, que salió a decir en el Radio del Observador que hablar de dólares es irrelevante. ¿De qué me estás hablando, Javier? Yo entiendo que es irrelevante, pero que vos quisieras que sea relevante. Ahora, digamos, la mayoría de las cosas en Argentina cotizan en dólares. Algunas de las cosas cotizan en pesos o en dólares, el que suba más. Este acuerdo no sube la deuda, dijo el presidente. Es tomar estos fondos del central para pagar la deuda que tiene el Banco Central, y al mejorar el respaldo de los pesos, la moneda se fortalece. Ahora, vale más, y esto implica menos inflación. Sí, claro, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? En el Congreso, dijo Milei, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Cristina está nerviosa. Que está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y sabe que irá presa. No me interesa lo que diga la futura presidiaria. Este es el clima, un clima de miércoles, ¿no? Bueno, y ahí estamos. ¿Qué es lo que va a pasar con el fondo? ¿Qué va a pasar para prestarle finalmente a Argentina? ¿Qué es lo que va a pedir el fondo? Porque va a pedir cosas a cambio. Bueno, yo te propongo, Sergio, si te parece bien, que que invitemos a la gente que no se vayan, que nos siga escuchando, porque en minutos más le contaremos más información sobre este tema del dólar, que va a traer muchísima cola, ya que ya ves lo que pasó hoy. Salió el ministro de Economía a ponerle paños fríos y no fue suficiente. Pero hoy tenemos muchísima más información, ¿verdad, Sergio? Sí, tenemos información y vamos a estar con dos sectores. En principio tenemos pautadas dos entrevistas con gente de sectores que arrima, de hecho, todos los años dólares, que tienen que ver con la pesca y con la minería. Te aviso, el cobre, por ejemplo, el cobre que Argentina no produce hace varios años, pero que tienen los Andes, porque digamos hay en Chile, hay en Perú, hay en la cordillera, también hay de este lado. El cobre está llegando a niveles récord y se pronostica que va a llegar a $12.000 la tonelada este año, en los próximos meses. Es un precio altísimo. Estados Unidos ha septuplicado las importaciones de cobre en los últimos meses en previsión de las cosas que vaya a hacer Trump. Y bueno, de ese tipo de cosas podemos hablar, incluso de lo que puede suceder la semana que viene, porque la semana que viene hay 2 días clave para la economía argentina, para la economía mundial. Uno es el martes 2, el martes 1, quiero decir, de abril, que es lo que llaman, se presentan los estudios, una serie de estudios que ordenó la Casa Blanca a distintos departamentos, o sea, ministerios del gobierno de Estados Unidos, sobre el programa America First. Y el día 2 de abril, el día siguiente, el miércoles, se presentan una serie de medidas que son lo que ellos lo llaman Liberation Day, el día de la liberación. Y ahí va a haber una serie, Liberation Day lo llaman,
que va a haber una serie de anuncios, aparte de los que ya hubo, en términos de aranceles y políticas de comercio internacional por parte de Estados Unidos. Y Pero obviamente cuando se mueve Estados Unidos... ¿Cómo? Hasta ahora, Estados Unidos no hizo ninguna liberación, al contrario. Liberation Day, él lo habla de que se va a liberar de compromisos que supuestamente perjudican a Estados Unidos. Pero bueno, esperemos en todo caso, porque ya estamos sobre las 17:23 minutos, esperemos y tenemos todavía 40 minutos de programa por delante. Tenemos muchísima información. Bueno, ya volvemos. Only fools rushing, but I ain't here falling in love with you. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Hola, bueno, recién mencionaba en el diálogo con Alejandro Madvezuk, mencionaba el tema de los anuncios que se espera que provengan de la Casa Blanca, del presidente Trump y de su gobierno la próxima semana, que se van a sumar. Lo que pasa es que va a ser ya una batería de anuncios que se van a sumar
a las órdenes ejecutivas y a las medidas que ya fue tomando y que tienen en vilo y que están realmente teniendo en vilo, como dije, y conmocionando y generando expectativas y decisiones por parte de las empresas y de los países, de los gobiernos de los distintos países, ante la incertidumbre que va creando el propio Trump. En el día de hoy, por ejemplo, se conoció parcialmente una de las medidas, uno de los aspectos de la política de Trump, que es esta mediación en el conflicto, en la guerra, más que conflicto es una guerra propiamente dicha, que hay todavía a partir de la invasión rusa de Ucrania. Claramente Trump manifestó ya desde la campaña que no iba a apoyar al gobierno ucraniano, a Zelensky, de la misma forma que lo había hecho el gobierno anterior, y forzó una situación. Y hoy se conoce parcialmente un documento acerca de las condiciones de este acuerdo sobre minerales y tierras raras que quiere hacer Estados Unidos con Ucrania, que no incluye ninguna garantía de seguridad. O sea, Trump le está forzando a Zelensky o a Ucrania a un acuerdo que le da el 100% de los derechos sobre los minerales en territorio ucraniano a empresas americanas y prioridad absoluta, digamos, contra ninguna garantía. En todo caso, la garantía es implícita, que mientras esté Estados Unidos ahí, Rusia no va a avanzar sobre ese territorio porque, bueno, se estaría enfrentando con Estados Unidos, y aparentemente hay una especie de camaradería, una extraña camaradería entre Putin, el presidente ruso, y Trump, el presidente de Estados Unidos. Pero esto da una especie de medida cualitativa de cuál es el enfoque de Estados Unidos en estas cuestiones. El martes lo más importante que se espera es que defina de algún modo, que empiece a definir de qué se tratan las llamadas tarifas recíprocas que quiere imponerle al mundo. El presidente argentino, Javier Milei, cuando estuvo en una conferencia de Acción Política Conservadora hace 3 fines de semana, y se entrevistó con Trump, dijo que Argentina era el primer país en adherir al principio de tarifas recíprocas, pero nadie sabe lo que son las tarifas recíprocas. Es complicado adherir a algo que uno no conoce. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, las tarifas recíprocas van a ser el promedio de tarifarios que aplica para cada país. Bueno, en ese caso Argentina va a tener que, respecto de Estados Unidos, bajar las tarifas aproximadamente un 60% para llevarlas al nivel promedio de las tarifas en Estados Unidos. Pero no se sabe si va a ser así, porque Estados Unidos puede elegir distintos rubros, negociar por rubro, incluso cambiar un rubro por otro. No hay absoluta ignorancia, desconcierto acerca de cómo va a ser este principio de instrumentación de lo que él llama tarifas recíprocas. En el mundo, en el comercio internacional, y esto ha sido muy importante en el proceso, digamos, de internacionalización económica y posteriormente de la llamada globalización, han sido dos organismos han sido muy importantes, aparte del Fondo, el Banco Mundial, etcétera, que son, en primer lugar, el GATT, que era el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, que se creó en 1947, tratando de liberalizar, bajar las tarifas para que el mundo comerciara más, para que no hubiera entre los países devaluaciones competitivas, que se dice que fue una de las causas de la crisis de la década del 30. Y sí. Después, a partir de 1995, se creó la Organización Mundial del Comercio. El GATT no existe más. La Organización Mundial del Comercio tomó facultades más amplias que las que tenía el GATT. Y el principio básico de organización del comercio internacional es lo que llaman la cláusula de nación más favorecida. Que es decir, que si vos estás comerciando, no le podés aplicar, fuera del caso de acuerdos bilaterales o de bloques, no le podés aplicar a un país una tarifa diferente de la que le aplicás a los demás si con ellos no tenés un trato especial. Es decir, tratar a todos por igual. Eso es el principio de reciprocidad del comercio internacional, no que yo te tenga que copiar a vos lo que vos haces. Entonces, ese principio fue el que permitió la expansión del comercio
hasta más o menos el año 2008. En 2008 hubo una gran crisis internacional, ahí un poco se paró el proceso, y ahí estamos, en ese momento estamos, desde entonces está estancado, y ahora aparece Trump con este principio de tarifa recíproca que nadie sabe muy bien qué es, al que el presidente Milei dijo que va a adherir, mientras insiste en que Argentina querría tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Todas estas incógnitas para saber dónde estamos, qué lugar en el mundo ocupamos, se van a empezar a responder por parte al menos de lo que son las normas de Estados Unidos, se van a empezar a responder más claramente la semana próxima. Así que bueno, de eso hablaremos también la semana próxima. Auspiciaron la columna de Sergio Cerrichio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, llegamos al diálogo que no teníamos desde fines del año pasado con Mariano Gorodich. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? No, hola, ¿cómo estás? Un mercado ahí cambiario que le desconfía un poco al gobierno. Muchos pensaban que el dólar iba a bajar mucho y tras las declaraciones del ministro Caputo justo antes de que abriera el mercado a las 10 de la mañana, y sin embargo es como que estuvieran diciendo show me the money. Quiero ver cuándo llega la plata, cuánta plata llega y para qué te van a dejar usarla, ¿no? A ver, por lo pronto impidió que los dólares libres siguieran subiendo. Ahora tenés además el efecto fin de mes, principios de mes, que va a empezar ya la semana que viene con una plaza seca de pesos. Por lo tanto, se espera unas leves bajas en los dólares financieros y el blue. Sin embargo, leve, todo de a poquito, esperando ahí las noticias día a día y si va a tardar mucho o no en llegar el primer desembolso. Ahora, Mariano, esto ocurrió pese a que salió a hablar el ministro de Economía procurando mitigar un poco la fiebre que había por los dólares. También salió a hablar nuestro presidente, que salió a decir, bueno, que en realidad el aumento del dólar carece de importancia. Y pese a eso, hoy el Banco Central vendió 84 millones de dólares, otros 84 millones de dólares, ayer fueron 48, hoy 84. Mañana, ¿qué va a pasar? Vaya a saber, ¿no? Sigue vendiendo, y fin de marzo es temporada alta de liquidaciones. Sí, claro. 84 de la millones. cosecha, pero claro, y con lo cual se redujeron las reservas a otros 300 millones, ¿no? Sí, a ver, la expectativa es que puede llegar a haber una
aceleración en este crawling peg del 1%, algo el fondo te va a pedir, evidentemente, no es Sí, que claro. te va a dar la plata porque sí, y lo que te pide es que acumules más reservas, ¿no? Entonces, para acumular más reservas y tentar a los exportadores es darle un mejor tipo de cambio, evidentemente, ¿no? Si te pide además que le saques el dólar blend, mediante el cual pudieran liquidar un 20% a través del contado con liquidación, alguna zanahoria le vas a tener que dar, ¿no? Claro, algunas zanahorias sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, en la semana. Crucemos los dedos, Mariano. A ver, tenemos la suerte de que, suerte entre comillas, de que siguen las ventas estancadas, por lo tanto, muchos pymes van a tener que salir a reventar su canuto en dólares, entonces vas a tener más oferta de dólares y lo que escasean siempre estacionalmente a principio de mes son pesos, por lo tanto el dólar decimos suerte porque por eso es que va a tender un poquito más a bajar que para subir. De todos modos, en el mercado financiero lo ven entre 1.280 y 1.300, no lo ven mucho más abajo de eso. A cruzar los dedos, Mariano, a cruzar los dedos, vamos a hacerte caso. Como Riverito decía, ¡a cruzar los dedos! A cruzar los dedos, sí. Afortunadamente hoy tenemos una audiencia de lujo, hoy nos está acompañando Briana, vos no sabés lo que es Briana, ella y su equipo, que nos alienta a seguir para adelante con la información económica, ¿no es cierto? Vamos todavía. ¿Qué? Sí, claro. Bueno. Muy bien. Cambiamos de tema. Hasta la semana que viene, Mariano. Un placer, chicos. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, hablábamos tanto de esta obsesión por el dólar y uno de los sectores que puede traer dólares a la Argentina, que los ha traído hace muchos años, los trae consistentemente y de hecho usa muy pocos dólares. Su saldo de cambiario, digamos, el saldo entre lo que exporta en dólares y lo que importa, que son en dólares también, es muy, muy positivo para la Argentina. Y además dentro de ese sector hay un subsector, estábamos hablando del sector de la pesca, hay un subsector que es el de los langostinos, que ha llegado a exportar en el año 2017 1.700 millones de dólares. Es más del doble, del triple diría, casi sí el triple, de lo que se exporta de litio y tanto se habla de litio. Pero bueno, para hablar de las realidades del momento de este sector, estamos en línea con Eduardo Boyero. Eduardo Boyero es presidente de CAPECA, una cámara de pescadores, de armadores de pesca de altura y barcos congeladores, que son los barcos que procesan la mercadería en alta mar. Y bueno, es dedicado a la pesca a empresas que pescan precisamente langostino. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Cerricchio desde Comedios. Buenas tardes, Sergio, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eduardo, ¿cuál es la realidad del sector? Esta es la segunda semana que deberían estar ya pescando en alta mar y no lo están haciendo. Sí, bueno, la verdad que, como vos remarcabas recién en tu introducción, el sector pesquero es el octavo complejo exportador de la Argentina, es un sector que genera alrededor de 2.000 millones de dólares por año de divisas, y el derrame que eso genera en determinadas comunidades portuarias de las provincias argentinas con litoral marítimo, ¿no? Es una actividad muy importante y que está teniendo, como muchos sectores exportadores, algunos inconvenientes a la hora de adaptarse a esta nueva estabilidad macroeconómica, digamos. Y en ese sentido hay fundamentalmente dos de las pesquerías, le llamamos nosotros. Las pesquerías se refieren a
la actividad de captura e industrialización de una especie determinada, ¿no? Las principales pesquerías de Argentina son la de merluza, langostino, calamar, y después hay otras más de menor importancia, tanto en volumen como en divisas, pero que son importantes también. Pero estas tres son las que generan el 80% de las divisas que genera el sector pesquero. Dentro de esas especies o de esas pesquerías hay dos que la están pasando mal, que son el langostino y la merluza. Y en el caso del langostino en particular, la flota que representa la Cámara que yo presido, que es la de los buques congeladores, que capturan y envasan a bordo del barco el langostino ya listo para las grandes superficies del mundo, digamos, esto va a Europa, España, Italia, Japón, China y otros mercados. El producto sale ya terminado de arriba del barco, que genera más o menos en los últimos años la pesca ha generado, ya te digo, 2.000 millones de dólares, de esos 2.000 millones de dólares, 1.200 más o menos son el total de todo lo que es la cadena de langostino, y dentro de esos 1.200, unos 600 son los que genera en particular esta flota de buques que procesan el langostino a bordo y sale como langostino entero congelado a bordo, así se denomina. Eduardo, ¿cuál es la situación? Baja de precios internacionales. Ahí voy, sí. Ahí iba a ese punto, digamos. Hoy la situación tiene dos patas, digamos, fundamentalmente. Una es el precio internacional, que está en unos niveles ya hace un par de años o más bajo, para lo que era el valor histórico de este producto, y del otro lado, del lado interno de la Argentina, los altos costos internos. Entonces se genera una situación donde las empresas nos manifiestan a la Cámara que no van a sacar los barcos, que no están sacando los barcos porque salen a perder plata, digamos, supera el costo a lo que el barco trae. Un barco sale a hacer su viaje, su marea, un barco tipo de estos trae 100 toneladas más o menos de producto terminado de langostino y pierde más o menos un 15%, digamos, o sea, el costo supera al precio de venta en un 10, un 15%. De eso la principal, digamos, ítem es la mano de obra. Los tripulantes están implicando de esa marea, de ese viaje, casi el 60% de lo que el barco trae se va en costos salariales, que es muy por encima de lo que históricamente y razonablemente debe ser, que es alrededor del 35% de lo que el barco trae se destina a los gastos de tripulación. En este momento estamos cerca del 60%. Y después tenés combustible, retenciones, que es un 6%, derecho único de extracción, que es lo que aumentó el gobierno en este año, el año pasado nos incrementó el impuesto, y eso es aproximadamente un 2%. Entonces la suma de todos esos ítems hacen que hoy no convenga al armador sacar el barco a pescar langostino, cuando ya está abierto parte del mar argentino, no todo, pero una parte ya está habilitado para poder ir a pescar desde el día 17, lunes 17 de marzo. ¿Hay algún principio de negociación, de acercamiento con los sindicatos o con el gobierno para que instrumente algún tipo de solución, Eduardo? Mira, lo que nosotros venimos haciendo desde el sector ya hace un tiempo es comunicándole tanto al gobierno, en cabeza del subsecretario de Pesca, que es con quien mantenemos un diálogo fluido y bueno, de esta situación, y a los gremios también. Hemos hablado con los gremios explicándoles la situación. Por supuesto, los gremios en principio no aceptan sentarse ni siquiera a ver los números y analizar la posibilidad de acomodar estos salarios, digamos, porque obviamente implica una baja en la remuneración de la gente, ¿no? Porque el problema fundamentalmente está dado porque estos tripulantes cobran cuando están trabajando, cuando están en marea, en viaje de pesca. La parte principal del salario se llama atado a la producción, digamos. En función de lo que producen tiene un valor de referencia y en función de eso surge su salario. El valor de referencia que tienen fue establecido cuando el langostino valía $12 y hoy el langostino vale 5,50. Ese valor nunca se tocó y entonces hoy se genera un desfasaje, que es el que te remarcaba más temprano, de que la tripulación se termina llevando el 60% de lo que el barco trae cuando tendría que ser el 35, 33 más o menos %. Bueno, hay todavía un par de meses de temporada como para acordar. Sí, esto recién empieza, marzo y abril
es 2 meses de arranque. La temporada fuerte empieza en mayo, que es la temporada fuerte, y ahí hasta fines de septiembre, primera semana de octubre. Esperemos poder llegar a un acuerdo, un entendimiento con las entidades gremiales. Las empresas, a su vez, le están comentando a su gente, a sus empleados, esta situación para que entiendan por qué no nos están llamando para embarcarse y salir a trabajar. Se les está más o menos comentando cuál es la situación y por qué la decisión de cada empresa en particular. Y veremos si podemos lograr, porque es peor no tener actividad, porque sin actividad no hay divisas, no hay salarios, no hay nada, digamos, ¿no? Entonces, claro, pierden la verdad todos. que, claro, todos pierden, pierde el Estado, pierde la gente, a su vez todos los servicios conexos. Te imaginas que estos 600 millones de dólares se derraman ya te digo, en costos, o sea que eso va a los puertos, a la gente, a los puertos, a los servicios, a los estibadores, a la empresa de combustible, a los servicios anexos, transporte, hoteles, remises, combis, qué sé yo. Todo el movimiento que genera un barco cuando entra a puerto. Perfecto, mejor dicho, nada bien ahí, pero esperemos que en las próximas semanas, y si hay alguna novedad, podemos volver a hablar. Te imaginas que la reducción que se pueda generar de un acuerdo siempre va a ser menor que si no se pesca. O sea, si se pierden la mitad de la temporada, van a cobrar la mitad. Entonces, o van a generar de salarios la mitad de lo que deberían haber generado, con lo cual un poco eso es lo que se le está explicando a la gente. Que lamentablemente no es agradable lo que pasa, pero bueno, el negocio no da, entonces hay que sentarse y hay que rediseñar el negocio. Una última pregunta y de respuesta bien precisa, lo más precisa posible. Diga. Eduardo, ¿cuánto cobra un marinero en cubierta por mes en temporada? Estamos hablando del langostino. ¿Cuánto cobra un jefe de puente y cuánto cobra un capitán de pesca aproximadamente por mes en temporada con los valores actuales? Mirá, como terminó el año pasado, yo te hablo costo empresa, ¿no? Porque después está toda la parte de carga impositiva, que son los descuentos que les genera la gente, digamos, que para lo que termina de bolsillo. Pero digamos, un marinero, el salario más bajo, costo empresa, haciendo 2 mareas al mes, puede estar en 15 millones, 16 millones de pesos. Y de ahí para arriba el resto de la tripulación, digamos, tiene una escala, el maquinista puede estar en los 30 millones y el capitán en los 50, 60 millones de pesos mes, ya te digo, una producción de 200 toneladas, una cosa así. Bueno, seguiremos el caso y esperemos que el próximo diálogo sea un poco más sobre mejores noticias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias Sergio, un saludo, gracias por Buenas tardes. Hacemos una pausa y volvemos con otro sector que puede aportar divisas.
Bueno, habíamos hablado en un momento, en la conversación inicial con Alejandro, acerca de uno de los desarrollos de los últimos días, el precio del cobre en niveles muy altos, de más de $10.000 a la tonelada. Se habla de que puede llegar a $12.000 a la tonelada. Y en la Argentina, así como tenemos el pescado sin pescar en este momento, porque no está saliendo la flota del langostino, en Argentina hace muchos años que no producimos cobre, pero hay muchos proyectos de cobre. Y estamos en línea con Michael Meding, que es vicepresidente de McEwen Copper y gerente general del proyecto de los azules en la Argentina, uno de los proyectos de cobre más importantes y más avanzados y más prontos o más próximos a iniciar nivel de producción. Buenas tardes, Michael, ¿cómo estás? Te saluda Sergio desde Ecomedios. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, Michael. Desde San Juan, ¿no? Sí, desde San Juan y en este momento manejando. Un encanto poder estar en el programa de ustedes y comentar un poco qué está pasando con la minería de cobre en la Argentina, con el precio de cobre y qué pasa con nuestro proyecto. ¿Qué pasa con nuestro proyecto, con vuestro proyecto, Michael? El proyecto se encuentra en la etapa de factibilidad, es decir, que nosotros queremos tener el proyecto factibilizado hacia fines del segundo trimestre de este año, es decir, junio, julio. Eso estamos apuntando. Tuvimos una cantidad muy grande de trabajadores en Cordillera que estamos desmovilizando, menos que en el año pasado, que fue un año récord, digamos, en la campaña pasada, también a nivel mundial, pero igual una cantidad importante. Ya hemos terminado todos los trabajos. Ahora resta hacer los estudios técnicos y la ingeniería que nos falta para factorizar hacia junio-julio. Luego de eso sigue la ingeniería de detalle. Estimamos de tener una decisión de la construcción hacia fines de este año, inicio del próximo, y queremos empezar a construir tan pronto como 2026. Uh-huh. ¿Sí? Eso seguido por 3 años de construcción con una posible entrada en operación tan rápido como 2029 y estimamos de estaríamos dentro de los top 20, top 30 proyectos en términos de cobre producido anualmente. En términos de tamaño ya somos uno de los top 10 a nivel mundial. Esa es la situación de nuestro proyecto. Perfecto, Michael. Una cosa que aclaro a la audiencia, la etapa de construcción, que sería la que se iniciaría a principios de 2026, es la etapa más importante desde el punto de vista del efecto, del impacto local de un proyecto minero. Después, obviamente, está la etapa de producción, las exportaciones y todo eso que tiene ya una continuidad, un horizonte muy largo de tiempo. Y los mismos plazos que está mencionando Michael dan una idea de por sí del horizonte que tiene la producción minera. No es un horizonte de un gobierno o de 2 o de 3, es un horizonte de 4, 5, 6 gestiones de gobierno en un país que necesita estabilizarse. Así que esa es la importancia que tiene el proyecto, Michael, y no sé si querés agregar algo respecto de la expectativa de esto que comentaba del precio internacional del cobre. ¿Qué está pasando para que esté tan alto? Sí, bueno, pero antes que vamos hacia el precio, vamos a hablar 2 minutos más sobre el tema del proyecto. Esos proyectos de cobre son proyectos de muy larga duración habitualmente. Un proyecto que tiene una vida relativamente corta, serían 20 años. Nuestro estamos hablando de 25, 26, 27, hasta sobre más de 30, 40 años de duración de un proyecto. Y de ahí el impacto cumulativo es enorme, ¿ya? Si bien vos dijiste el impacto de construcción es importante, pero estamos hablando de una construcción cuesta, en nuestro caso, $2.500 millones, un proyecto convencional tal vez 5.000 o más, pero el impacto año tras año de una operación de esta envergadura es muy importante para la provincia y también para la Argentina. Sería exportación. Si estaríamos produciendo hoy día, estaríamos hablando, y de ahí vamos a los precios de cobre, estaríamos hablando de $1.800 millones de exportación solo de un proyecto. $2.000 millones de un proyecto en sí solo. Esto es muy importante. El precio de cobre, como has mencionado,
está en un buen momento. Estamos sobre un poco menos que $10,000 la tonelada en este momento, que es un precio alentador para los proyectos, pero a nivel internacional muchos proyectos necesitan precios aún más altos. Y de ahí vamos. Si uno piensa que hoy día la humanidad necesita aproximadamente 25 millones de toneladas de cobre por año, se producen en la minería 20, 5 son de reciclaje, Chile y Perú son 40% de esto, es decir, aproximadamente 8 millones de toneladas, y Argentina no produce nada, pero sí tiene una cantidad muy grande de proyectos de clase mundial en este momento. Son 5 que tiene la Argentina, entre Tacataca en Catamarca, en Salta, Mara en Catamarca, El Pachón en San Juan, Los Azules en San Juan, Vicuña en San Juan. Hay 5 proyectos de clase mundial que están en etapas avanzadas de desarrollo. Y esto puede catapultar a Argentina de ser un país que en este momento no exporta nada en términos de cobre, hacia una exportación de más de $10,000 millones o una quinta parte que produce, una quinta o una sexta parte, dependiendo del año, que produce el sector agropecuario en la Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Y esto solo por 5 proyectos. Sí, es un nuevo motor para la economía. Michael, en la radio nos corre el tiempo, te llamamos un poco tarde respecto de lo que habíamos hablado, bueno, pues no pudimos llamarte antes, así que te agradecemos muchísimo y bueno, seguiremos el desarrollo de este y de otros proyectos de cobre y de las perspectivas de que traigan dólares a la Argentina, que los argentinos estamos siempre tan preocupados por el dólar. Un cariñoso saludo a todos los auditores del programa y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Michael. Buenas tardes. Grande Sergio. Pero ya llegó el momento, como vos bien lo dijiste, ya llegó el momento de despedirnos. Tenemos que invitar a los oyentes a que nos escuchen la semana que viene, que disfruten todos de la semana. Será hasta el próximo jueves, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio Ecomedios, en AM 1220 de tu dial. Te esperamos, buena semana, será hasta entonces. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Esto fue Desbordados, con Alejandro Matbetsuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Te esperamos el próximo lunes a las 17 horas con la información que importa. Una producción de El Tablero Producciones.